esta es tu primera obra, o sea, fue madre. Y por ejemplo, María Luisa Bombal, La Última Niebla, es su primera obra y son obras súper contundentes, son obras súper poderosas, pero que también en su momento diferían de cómo se debía narrar, ¿no? Entonces yo siento que hay que aprender a gozarse esas de pronto diferencias con lo que uno está acostumbrado a leer, que es lo que puede marcar como esa ruptura en la relación con las óperas primas y permitirse gozar de todas esas cosas diferentes que pueden aparecer ahí. Está súper bien que la hayas traído a colación, porque hay algo que quiero agregar a lo que acabas de mencionar, Caro. Fue algo que pues estoy viviendo desde acá, y es el tema de las traducciones. En el caso de autores que son muy, muy lejanos al idioma, pues da mucho la posibilidad de encontrar una ópera prima. Y así con muchos otros autores de otras latitudes. Siempre nos llegan como el tercer, el cuarto libro. Y a mi cabeza, cuando vi esa pregunta, me llegó el libro de una autora muy interesante, que no sé si ustedes lo tienen ahí en el radar, lo recuerdan mucho, que es el del color de la leche, de esta chica Nell Leyson. Ese fue el primer libro que llegó de ella a mis manos, pero cuando empecé a entrarme en la obra de ella, descubrí que el primer libro que había escrito ella era por allá en el 2004, y es un libro que se llama Blackbeard, pero tiene la misma estructura por así decirlo, del color de la leche, porque es una familia súper disfuncional, súper problemática. Uno de los personajes pues obviamente tiene un pasado oscuro que pues la familia siempre como que trata de resolver, como que siempre trata de desmenuzar. Es muy rara la ópera realmente prima que ha llegado a mis manos, y las que han llegado son netamente las que se escriben en español. Y ya como se ha hablado antes, ha sido como uno de los casos que más recuerdo, y es porque el libro me trae muy buenas memorias de Bogotá, y es el de Vagabunda Bogotá, de Luis Carlos Barragán, que es increíble la forma en cómo está escrita. Edwin me lo pone en bandeja de plata. No tiene tanto que ver con lo de la ópera prima, pero sí con el tema de la traducción, y es más bien algo como anecdótico, como esta tusa que tuve cuando leí La Mujer Helada y cuando terminé de leer El Tiempo de las Amazonas, y era la tusa de pensar que, por ejemplo, La Mujer Helada es un libro publicado en 1980 que yo había leído en 2022. Esta voz súper importante que yo siento que tenía tanto que decirle, por ejemplo, a mi yo adolescente, lo mismo El Tiempo de las Amazonas, o sea, estas voces que yo realmente pienso que hubieran podido generar un cambio súper importante culturalmente por los cuestionamientos que planteaban, por las preguntas que hacían, por su manera de narrarlo, por su manera de plantearse frente al mundo, nos llegan 30 años después. Entonces, digamos que esa es como la cosa que me parece fuerte del tema de la traducción, de cómo obviamente no vas a traducir una obra, una primera obra a un segundo idioma, pues porque también es un riesgo y también es una apuesta muy grande, pero entonces eso como que nos aleja de grandes voces. Y bueno, digamos en el caso de El Tiempo de las Amazonas es por una razón completamente diferente, que es un poco pues la censura. Sí, muy cierto, porque las traducciones generan eso, ¿no? No solo con Cartaresco, sino con autores incluso más populares en términos de cantidad de lectores y lectoras como Murakami, por ejemplo, que Planeta en su sello Tusquets ha editado de manera, pues digamos, como un poco desordenada, por decirlo menos. Eh, por eso yo sigo leyendo más en español y autores que escriben en español, como en el caso de Amir Altit con Périca, que en efecto tiene todo ese riesgo de escritura casi performática, que hace que la lectura sea un poco más, digamos, como que se dificulte al lector porque no te la pone fácil. Y lo mismo pasaría, por ejemplo, con Manuel Puig y La traición de Rita Hayworth, que de alguna manera siembra ese escenario en el que Puig va a narrar y que recientemente se ha reeditado y que ahora trae un prólogo de Bob Pop. Y bueno, para ir cerrando la parte de la mesa, yo les quería preguntar por esas anécdotas, por esos encuentros
con los lectores de esas primeras obras o ustedes mismos como lectores de esas primeras obras, pero sobre todo como dentro del circuito de lo editorial y cómo funciona eso que conocemos a veces que queda detrás de la cortina y que los lectores que visitan las librerías no tienen tan presente. Desde el tema de librerías, yo siento que mucha gente tenía esta misma percepción como de que es mejor leer las obras más avanzadas de los autores, precisamente porque la construcción parece ser más sólida. Entonces yo escuchaba mucho eso en las librerías, pero siento que precisamente como les comentaba antes, esta llegada hermosa de las editoriales independientes como que floreció tanto y hizo florecer esa apertura de los y de las lectoras hacia nuevos títulos. Además que todo, porque la estética, por ejemplo, también es muy diferente. O sea, creo que las editoriales independientes se plantean una estética también y recuerdo mucho, de verdad que lo recuerdo con mucho cariño y mucha nostalgia, esas mesas todas coloridas de editoriales independientes, de como que ese impacto visual de llegar y encontrarte con un montón de colores distintos y letras distintas y como formatos de libro también diferentes, te genera curiosidad en coger un libro que es diferente, que es una apuesta diferente y editarlo de una manera diferente también, como nos contaba de pronto Pilar en el capítulo de Tragaluz. O sea, la apuesta estética también tiene mucho que ver y yo siento que eso se sintió desde las librerías, permite que la gente se sienta más libre y más curiosa como con respecto a ese tipo de nuevas lecturas. Y como de la parte tras bambalinas y como lo editorial, bueno, siento que ya les conté como un montón de chismorreo, como lo de Truman Capote, o por ejemplo, como que hubo una novela de Saramago perdida durante 30 años. Y fue una novela que él mandó a una editorial cuando era muy joven y luego esa obra se perdió, a él nunca le respondieron. Y mucho tiempo después, ya como 30 años después de mucho silencio, de no haber escrito nada, él publica otra obra y luego, por allá, ya cuando él es famoso, aparece su obra perdida y la reeditan como una obra póstuma. Pero él no vio esa obra a la luz. Entonces, pues siento que pasan muchos chascos y muchas como aventuras en medio de lo que puede pasar entre una primera obra y su publicación. Pero, pues sí, como les decía durante el capítulo, me parece muy valioso el aventurarnos a leer estas historias. Estaba pensando también en que hay grandes obras que son primeras obras, tipo El Club de la Pelea, El Nombre de la Rosa, La Hojarasca, digamos que son libros que son El Guardián entre el Centeno, El tambor de hojalata. El Tambor de Hojalata, o sea, que son libros que, lo que tú decías, Caro, en la primera, ¿cómo crearon esto? ¿Cómo es posible que ese autor ya haya podido condensar una obra increíble en su primera vez? Por el otro lado, siempre en la parte editorial, lo que los editores deben hacer con sus vidas es mantenerle las ganas y las fuerzas a los libros que sacan. Pero para mantener las ganas por un autor nuevo, pues no siempre es tan fácil. Entonces, pues no, qué bien que salgan más obras que a la primera lo logran y logran transgredir y hacer que los lectores las disfruten. Mira, claro que eso que contabas ahorita y complementando un poco también lo que decía Nata, es bastante curioso la forma en cómo los lectores se acercan a autores que no conocen. Entonces, o preguntan por cuál es su obra más representativa cuando ganan un Nobel y al mismo tiempo que se empiezan a interesar, le dicen a uno con cuál fue el primer libro. Yo no tengo muchas anécdotas al lado de óperas primas, ustedes ya han tocado mucho. A mí lo que me parece muy curioso es el tema de la comunidad que se cierne al momento de que alguien publica por primera vez un libro. ¿Quiénes son los que van? ¿Quiénes son los que asisten? Qué lindo eso. El voz a voz también. Y genera como esa alegría de ver a esa persona que se jodió tanto publicando un libro, noches que pasó borrando, arrugando hojas y que de un momento a otro diga, por fin pude publicar. Y las personas que están ahí, que
cómo son. ¿Son lectores también o simplemente es apoyo emocional? Y hay ahorita en Colombia mucha movida alrededor de esas publicaciones, de esos primeros eventos donde salen estas óperas primas y uno ve que la gente asiste en comunidad y eso me parece realmente interesante. Muchos escritores han tenido trabajos infortunados antes de que sus obras salgan a la luz. Y creo que también a raíz de eso nacen muy buenas óperas primas y nace otro tipo de inspiración. Sí, también está el caso de Pasolini, que tuvo una incursión en poesía antes que en novela, pero pues su primera novela son Los chavales del arroyo, que siempre me recuerda a Sergio Bravo y otras historias de banca. Esto es ¿Cómo? otro, ¿no? Esto es Eso otra es un... historia, ¿no? Claro, Es otra historia. Es que empieza por poesía y termina después en novela y todo el mundo se pregunta cuál es su primera novela, pero nunca se entera que hicieron poesía. Me pasó, a mí con Hannah Arendt me pasó, yo no sabía que ella había escrito poesía hasta mucho después que empecé a leerla en forma. La poesía del destierro en Nueva York, eso lo edita Herder, por si acaso algún oyente quiere incursionar en otro registro de Hannah Arendt que es bien distinto como a su línea, digamos, más política y filosófica. Yo tengo dos historias que tengo muy presente. Una es la de Bonsai. En mi segunda feria del libro estaba con los libros de anagrama y Bonsai es la primera novela de Alejandro Zambra, protagonizada por un estudiante de literatura que termina trabajando en una feria del libro y que ve a su expareja llegar con su nueva pareja y los tiene que atender. Eso... la historia de tu vida. Eso, sí. Cuando Giuseppe sacó Un Mundo Huérfano, el alcalde de Bogotá era Gustavo Petro, el actual presidente de este país. Y claro, en ese momento yo le dije a Giuseppe que hiciéramos un club de lectura o que hiciéramos una sesión de lectura, que yo quería hacer un club, pues marica, torcido, con ciertas obras y que quería empezar con esa. Y cuando íbamos a hacer la primera sesión, el señor procurador Ordóñez, en ese momento, un personaje bastante detestable, se le ocurrió como sancionar a Petro. No sé exactamente qué figura fue la que utilizó, pero en ese momento fue que una parte importante de la ciudad salió a manifestarse en defensa del alcalde que hoy tenemos como presidente. Así que al final, de alguna manera, que ese libro, que además fue como, no sé, llegaron como 3 personas, empezó en ese mínimo gesto de voz a voz que pasa en los eventos, que pasa en los lanzamientos, que pasa en los clubes de lectura, y es como si enganchas a un lector o a una lectora o a tu tía que te viene a apoyar porque quiere leerte o sí está aplaudiendo al sobrino, empieza a generar esta bola y podemos terminar frente al descubrimiento de una voz que no habíamos podido escuchar y que se manifiesta de una manera novedosa. Y lo bonito que es como precisamente eso, así se mantienen vivas las obras, o sea, una obra está viva porque tiene lectores y hacer circular esos autores y esas autoras contándole a tu amigo, a tu amiga, simplemente descubriendo el lector y el escritor o la escritora y queriendo compartirlo, ya hace una gran diferencia porque también hay libros que son muy buenos y fracasan porque no encuentran su nicho, porque no llegaron a los lectores a los que tenían que llegar. Entonces también es muy bonito, bueno, para nosotros como libreres o ex libreres o para un lector común, saber que cada vez que uno le recomienda el libro a alguien, le está dando un poquito más de vida, un soplo de vida al libro. Ay, qué linda, Caro. No, y también hay libros que se vuelven famosos después, ¿no? Como La Breva Infinita salió y es como quien lee esa vaina y después sí le dan al momento. Cuando encuentran su nicho, claro, de pronto como que el grupo de lectores de este momento no era su grupo de lectores, pero en el futuro tal vez lo encuentre. Bueno, eso me parece muy lindo. Hay escritores que están haciendo apuestas por el futuro y eso a veces hace que el presente no encuentre su voz. En el caso de La Broma Infinita, creo que la historia de Estados Unidos y Trump terminaron haciendo que la novela pareciera anticipación.
Sí, que total. todo convergiera, que todo convergiera. Aquí no es por hacernos publicidad, pero creo que tenemos muchos autores con entrevistados con bastante